Bendiciones, bendiciones, tu hermana y amiga Ana, sierva del Altísimo. Paso por aquí para compartir con ustedes el libro de Mateo, capítulo 24. Compartan en sus muros de Facebook, Instagram, YouTube para la gloria de Dios. Denle un gusto, suscríbanse a mi humilde canal y apoyémonos los unos a los otros en oración y compartiendo la palabra de Jehová. Esa palabra que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra, que redarguye, que transforma. Le doy gloria a Dios por darme el honor de llevar su palabra a través de estas redes sociales y ojalá que el Señor permita que toque muchas almas. Compartan para gloria de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aleluya. O sea, Cristo predice la ruina y la destrucción totales que vendrán sobre el templo. Una previsión creyente de la destrucción de toda la gloria mundana nos ayudará a evitar que la admiremos y la sobrevaloremos. El cuerpo más hermoso pronto será alimento para los gusanos. Alaba. Y el edificio más magnífico, un montón ruinoso. ¿No veis todas estas cosas? Nos hará bien verlas, así como ver a través de ellas y ver el fin de las mismas. Habiendo ido nuestro Señor con sus discípulos al monte de los olivos, les expuso el orden de los tiempos respecto a los judíos, hasta la destrucción de Jerusalén y en cuanto a los hombres en general, hasta el fin del mundo. Versículo 4 al 28 dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aleluya. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Gloria a Dios, aleluya. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Santo eres, Señor. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Padre, en el nombre de Jesús, líbrame de todo falso profeta, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios, aleluya. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán los águilas. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Los discípulos habían preguntado acerca de los tiempos. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Cristo no les respondió a eso, pero también habían preguntado, ¿cuál será la señal? A esta pregunta respondió plenamente. La profecía se refiere, en primer lugar, a los acontecimientos cercanos, a la destrucción de Jerusalén, al fin de la iglesia y del Estado judío, a la llamada de los gentiles y a la instauración del reino de Cristo en el mundo, pero también se refiere al juicio general y hacia el final, que apunta más particularmente a este último. Lo que Cristo dijo aquí a sus discípulos tendía más a promover la precaución que a satisfacer su curiosidad, más a prepararles para los acontecimientos que debían ocurrir que a darles una idea clara de los mismos. Esta es la buena comprensión de los tiempos que todos deberían codiciar para deducir lo que Israel debe hacer. Nuestro Salvador advierte a sus discípulos que se pongan en guardia contra los falsos maestros y predice guerras y grandes conmociones entre las naciones. Desde el momento en que los judíos rechazaron a Cristo y éste dejó su casa desolada, la espada nunca se apartó de ellos.
Vean lo que resulta de rechazar a Él. Vean lo que resulta de rechazar al Evangelio. Los que no quieren escuchar a los mensajeros de la paz serán obligados a escuchar a los mensajeros de la guerra. Pero donde el corazón está fijo, confiando en Dios, se mantiene en paz y no tiene miedo. Va en contra de la mente de Cristo, que su pueblo tenga corazones turbados, incluso en tiempos difíciles. Cuando miramos hacia la eternidad de miseria que está antes, los obstinados que rechazan a Cristo y su Evangelio, podemos decir en verdad, los mayores juicios terrenales no son más que el principio de las penas. Es reconfortante que algunos aguanten hasta el final. Nuestro Señor predice la predicación del Evangelio en todo el mundo. El fin del mundo no se preocupe. No. Aleluya. El fin del mundo no se producirá hasta que el Evangelio haya hecho su trabajo. Cristo predijo la ruina que sobrevendrá al pueblo de Israel, a judíos. Cristo predijo la ruina que sobrevendría al pueblo de los judíos, y lo que dijo aquí sería de utilidad para sus discípulos, para su conducta y para su consuelo. Si Dios abre una puerta para escapar, debemos hacerlo. De lo contrario, no confiamos en Dios, sino que lo tentaremos. Gloria a Dios, aleluya. A los discípulos de Cristo les conviene, en tiempos de problemas públicos, orar mucho. Eso nunca es inoportuno, sino especialmente oportuno cuando estamos angustiados por todas partes. Aunque debemos aceptar lo que Dios envía, podemos orar contra los sufrimientos, y es muy penoso para un hombre bueno ser apartado por cualquier trabajo de necesidad del servicio solemne y el culto a Dios en el día de reposo. Pero aquí hay una palabra de consuelo, que por el bien de los elegidos, aleluya, pero aquí hay una palabra de consuelo, que por el bien de los elegidos estos días se harán más cortos de lo que diseñaron sus enemigos, quienes habrían cortado todo, si Dios, que usó a estos enemigos para servir a su propio propósito, no limites a su ira. Cristo puede pedir. Cristo predicó su evangelio abiertamente. Los romanos eran como un águila y la enseña de sus ejércitos eran un águila. Cuando un pueblo por su pecado se hace a sí mismo como cadáveres repugnantes, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Es muy aplicable al día del juicio, a la venida de nuestro Señor Jesucristo en ese diálogo de 2 Tesalonicenses 2:1. Esforcémonos para asegurar nuestra vocación y elección, entonces sabremos que ningún enemigo o engañador prevalecerá jamás contra nosotros. 29 al 41. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerán la señal del Hijo del Hombre entre el cielo y la 29 al 41. 29. Este capítulo es bastante largo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aunque lo tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartándolas. Aleluya. Todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Aleluya, gloria a Dios. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me descubriste. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos. Dios les bendiga. Quiero disculparme con todos ustedes. Tuve que poner una pausa porque tuve la vecina que vino a tocarme la puerta y no sé exactamente a dónde me quedé. No puedo retornar hacia atrás porque entonces dañaría el mensaje. Pero nada, voy a continuar con el versículo 26 al 31 del capítulo 23 de Mateo. Y dice la palabra de Dios: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Gloria a Dios, aleluya. O sea, esta ordenanza de la cena del Señor es para nosotros la cena de la Pascua, por la que conmemoramos una liberación mucho mayor que la de Israel de Egipto. Tomad, comed, aceptad a Cristo tal como se os ofrece. Recibid la expiación, aprobadla. Someteos a su gracia y a su gobierno. La carne que se mira, aunque el plato esté bien aderezado, no alimenta. Hay que alimentarse de ella. Lo mismo debe hacer la doctrina de Cristo. Esto es mi cuerpo, es decir,
espiritualmente significa y representa su cuerpo. Participamos del sol, no teniendo el sol en nuestras manos, sino los rayos de él lanzados sobre nosotros. Así participamos de Cristo, participando de su gracia y de los frutos benditos de la ruptura de su cuerpo. La sangre de Cristo está significada y representada por el vino. Dio gracias para enseñarnos a mirar a Dios en cada parte de la ordenanza. Este cáliz lo dio a los discípulos con la orden de beberlo todo. El perdón de los pecados es la gran bendición que, en la cena del Señor, se confiere a todos los verdaderos creyentes. Es el fundamento de todas las demás bendiciones. Se despide de esa comunión y les asegura un feliz encuentro al final. Hasta aquel día en que la beba nueva con vosotros puede entenderse como los gozos y las glorias del estado futuro, que los santos participarán con el Señor Jesús. Ese será el reino de su Padre. El vino de la consolación será allí siempre nuevo. Mientras contemplamos los signos externos del cuerpo de Cristo partido y de su sangre derramada para la remisión de nuestros pecados, recordemos que el banquete le costó tanto como si hubiera dado literalmente su carne para que la comiéramos y su sangre para que la bebiéramos. Versículos 31 al 35. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, la autoconfianza inadecuada, como la de Pedro, es el primer paso para la caída. Todos somos propensos a tener un exceso de confianza, pero caen más pronto y peor los que más confían en sí mismos. Los menos seguros son los que se creen más seguros. Satanás está activo para llevar a los tales por el mal camino. Ellos están más desprotegidos. Dios los deja solos para humillarlos. Santo, aleluya. Versículos 36 al 46. Dice la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre
es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. El que hizo la expiación de los pecados de la humanidad se sometió en un jardín de sufrimiento a la voluntad de Dios, de la que el hombre se había revelado en un jardín de placer. Cristo llevó consigo a esa parte del jardín donde sufrió su agonía. Solo a aquellos que habían sido testigos de su gloria en su transfiguración. Los que están mejor preparados para sufrir con Cristo son los que han contemplado su gloria por la fe. Las palabras empleadas denotan el más completo abatimiento, asombro, angustia y horror de espíritu. El estado de quien está rodeado de penas, abrumado por las miserias y casi tragado por el terror y el espanto. Comenzó a entristecerse y no dejó de hacerlo hasta que dijo: se acabó. Rogó que, si era posible, el cáliz pasara de él, pero también mostró su perfecta disposición a soportar la carga de sus sufrimientos. Estaba dispuesto a someterse a todo por nuestra redención y salvación. Según este ejemplo de Cristo, debemos beber del cáliz más amargo que Dios pone en nuestras manos. Aunque la naturaleza luche, debe someterse. Debe ser más nuestro cuidado conseguir que los problemas sean santificados y que nuestros corazones estén satisfechos bajo ellos, que conseguir que sean quitados. Es bueno para nosotros que nuestra salvación esté en la mano de aquel que no se adormece ni duerme. Todos somos tentados, pero deberíamos tener mucho miedo de entrar en la tentación. Para estar seguros de esto, debemos velar y orar y mirar continuamente al Señor para que nos sostenga y podamos estar a salvo. Sin duda, nuestro Señor tenía una visión clara y completa de los sufrimientos que iba a padecer y sin embargo habló con la mayor calma hasta ese momento. Cristo era una garantía que se comprometió a responder por nuestros pecados. Por eso se hizo pecado por nosotros y sufrió por nuestros pecados. El justo por los injustos, y la Escritura atribuye sus más duros sufrimientos a la mano de Dios. Tuvo pleno conocimiento de la infinita maldad del pecado y de la inmensa extensión de la culpa que debía expiar. Con una visión terrible de la justicia y santidad divinas y del castigo merecido por los pecados de los hombres, que ninguna lengua puede expresar ni la mente concebir. Al mismo tiempo, Cristo sufrió siendo tentado. Probablemente Satanás le sugirió pensamientos horribles que tendían a la oscuridad y a toda conclusión espantosa. Estos serían aún más difíciles de soportar desde su perfecta santidad. Y la carga de la culpa imputada pesó tanto sobre el alma de aquel de quien se dice que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo escaparán los que descuidan tan gran salvación? Versículos 47 al 56. Este es un capítulo bien largo. 47 al 56. Alábalo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más
de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. No hay enemigos que deban ser tan aborrecidos como los supuestos discípulos que traicionan a Cristo con un beso. Dios no necesita nuestros servicios y mucho menos nuestros pecados para llevar a cabo sus propósitos. Aunque Cristo fue crucificado por debilidad, fue una debilidad voluntaria. Se sometió a la muerte. Si no hubiera estado dispuesto a sufrir, no podrían conquistarlo. Fue un gran pecado para los que lo habían dejado todo para seguir a Jesús. Ahora dejarlo por no sabían qué locura por miedo a la muerte huir de él, a quien conocían y reconocían como la fuente de la vida. 57 al 68. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro les seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Aleluya. O sea, Jesús se apresuró a entrar en Jerusalén. Se ve mal y es peor cuando los que están dispuestos a ser discípulos de Cristo no están dispuestos a que se sepa que lo son. Aquí comenzó la negación de Pedro, porque seguir a Cristo de lejos es comenzar a dejarse de Él. Es más nuestra preocupación preparar al final, sea cual sea, que preguntar curiosamente cuál será el final. El acontecimiento es de Dios, pero el deber es nuestro. Se cumplieron las escrituras que decían: se han levantado falsos testigos contra mí. Cristo fue acusado para que nosotros no fuéramos condenados, y si en algún momento sufrimos así, recordemos que no podemos esperar que nos vaya mejor que a nuestro Maestro. Cuando Cristo fue hecho pecado por nosotros, guardó silencio y dejó que su sangre hablara. Hasta entonces Jesús rara vez había profesado expresamente ser el Cristo, el Hijo de Dios. El tenor de su doctrina lo decía y sus milagros lo demostraban, pero ahora no omitió hacer una confesión abierta de ello. Habría sido como declinar sus sufrimientos. Así lo confesó como ejemplo y estímulo para que sus seguidores lo confesaran ante los hombres, fuera cual fuera el peligro que corrieran. El desprecio, las burlas crueles y el aborrecimiento son la parte segura del discípulo, como lo fueron para el Maestro por parte de los que se burlan del Señor de la gloria. Estas cosas fueron predichas exactamente en el capítulo 50 de Isaías. Confesemos el nombre de Cristo
y soportemos el oprobio, y Él nos confesará ante el trono de su Padre. 69 al 75. Y con esto terminamos. Aleluya. Este capítulo es bastante largo. Yo les aconsejo que lo lean individualmente y escudriñenlo para la gloria de Dios. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Gloria a Dios, aleluya. El pecado de Pedro está verdaderamente relacionado, pues las Escrituras lo tratan con fidelidad. Las malas compañías conducen al pecado. Los que se meten innecesariamente en ellas pueden esperar ser tentados e instigados, como Pedro. Difícilmente pueden salir de tal compañía sin culpa o dolor, o ambas cosas. Es una gran falta ser tímido con respecto a Cristo y disimular nuestro conocimiento de Él cuando somos llamados a reconocerlo. Es en efecto negarlo. El pecado de Pedro fue agravado, pero cayó en el pecado por sorpresa, no como Judas, con intención. Pero la conciencia debería ser para nosotros como el canto del gallo para hacernos recordar los pecados que habíamos olvidado. La caída del Señor sirvió para rebajar su confianza en Él mismo y hacerle más modesto, humilde, compasivo y útil a los demás. El acontecimiento ha enseñado a los creyentes muchas cosas desde entonces. Y si los infieles fariseos e hipócritas tropiezan con él o abusan de él, es por su cuenta y riesgo. Poco sabemos cómo deberíamos actuar en situaciones, aleluya, muy difíciles, si nos dejaran solos. Por tanto, el que piense que está en pie, tenga cuidado de no caer. Desconfiemos todos de nuestro propio corazón y confiemos plenamente en el Señor. Pedro lloró amargamente. El dolor por el pecado no debe ser leve, sino grande y profundo. Pedro, que lloró tan amargamente por negar a Cristo, no volvió a negarlo, sino que aleluya. El verdadero arrepentimiento por cualquier pecado se mostrará con la gracia y el deber contrarios. Eso es señal de que nos lamentamos no solo amargamente, sino sinceramente. Esto es palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Compartan para la gloria de Dios. Léanse el capítulo, aleluya, 23 de Mateo. Y escudriñemos la palabra de Dios, palabra poderosa. Que Dios nos guarde y nos proteja. Feliz descanso, muchas bendiciones. Para adelante, para el cielo con Cristo y sin miedo, tu hermana y amiga Ana, sierva del Altísimo. Bye bye.